a la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación del Municipio Libertador, SUMAR, que nos va a estar acompañando, y para nosotros es pues realmente, estamos muy contentos de poder contar con ellos, de la mano de María Gabriela Briceño y Miguel Carreño, que nos van a poder comentar un poco lo que ha sido su experiencia y las modificaciones que desde el lado del municipio Libertador se ha impulsado en temas de estas ordenanzas municipales. Así que, dicho todo esto, realmente quisiera darle más bien la palabra a Carla para que podamos comenzar, dar inicio, y sean una vez más bienvenidos todos a esta actividad y a este primer comité. Carla, adelante, gracias. No, gracias a ti, Rodrigo. Muchísimas gracias a la Cámara de Caracas, que me honra estar en este primer comité. Y, por supuesto, compartir con el SUMAR, con la Alcaldía de Libertador. Este tipo de actividades me parece de gran importancia, porque es justamente lo que va a lograr que a futuro se consolide una armonización, una coordinación, porque este trabajo en equipo es lo que nos persigue, ¿no? Lograr esto, que todo el tema municipal cobre la relevancia que ha cobrado desde una sentencia que fue muy criticada, pero que al final del día creemos va a lograr poner en la mesa un tema tan relevante como es la armonización y la coordinación. Entonces, bueno, deberíamos comenzar por hablar de esta decisión, que probablemente ya todos la conocemos. Recordemos que en el mes de julio del 2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia mediante la cual suspende por un lapso de 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los municipios y por los consejos legislativos en los que se estableciese cualquier tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, y adicionalmente ordena al Poder Ejecutivo realizar una mesa técnica con gobernadores y alcaldes para coordinar los parámetros dentro de los cuales estos iban a ejercer su potestad tributaria. Y específicamente se refería a tipos impositivos y alícuotas de los tributos de estos entes locales, ¿no? Bueno, evidentemente, esta decisión generó un importante debate, primero desde el punto de vista legal, muchas críticas válidas que se le hicieron, por supuesto desde el punto de vista tributario, y hay que decirlo financiero, porque los entes locales pues sustentan o desarrollan sus actividades con esos ingresos que obtienen en materia tributaria, ¿no? Entonces, esta decisión pues se critica, no vale la pena caer a desarrollar todas las críticas que en aquel momento se hicieron, solamente quizás mencionaremos algunas consideraciones. Primero, el alcance, ¿no? Se cuestionaba mucho que se dictase una decisión en el marco de un juicio de nulidad contra unas ordenanzas específicas que eran del municipio Chocado. Es decir, el resto de los entes locales, estamos hablando de municipios, gobernaciones, el Distrito Capital, que no eran parte de esos juicios, y por ende no pudieron haber ejercido ningún recurso, no tenían participación, básicamente, se vieron afectados, ¿no?, por esta decisión. También se cuestionó para aquel momento, y creo que eso es algo que sigue estando en el aire, la falta de claridad del fallo. En aquel momento no quedaba claro a qué tributo se refería, hubo mucho debate en todo esa, si eran tasas, si eran solo, si incluían los impuestos, si no los incluía, etcétera. Pero quizás lo más delicado para aquel momento es que se suspende estas ordenanzas, pero no se establece ningún lineamiento o cómo iba a ocurrir esa suspensión. O sea, se suspenden la totalidad de las ordenanzas en el caso de los municipios, por lo que se debe presumir que quedaba suspendida también la recaudación de las obligaciones tributarias, pues porque si estaba suspendido la ordenanza, no debería poderse exigir
los tributos. Sin embargo, no había claridad. Algunos municipios siguieron exigiendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. No quedaba claro qué pasaba con los procedimientos en curso, o incluso después del levantamiento de la medida, ¿no? Quizás hubo muchos municipios en los cuales estaba suspendido el pago de tributos en virtud de la pandemia, pero digamos, esta situación de inseguridad jurídica pues, fue muy cuestionada, ¿no? Sin embargo, sin que no quisiera restar importancia a estas críticas que se hicieron, pues debemos compartir también, debemos referirnos a lo que fue el fundamento de la Sala Constitucional, quien hizo unas afirmaciones muy interesantes y que compartimos, no solo a nivel local, por supuesto, sino a nivel de toda la tributación, porque se basan en los principios, ¿no?, fundamentales que rigen el derecho tributario. La Sala Constitucional insiste o se refiere a la necesidad de resguardar los principios que ordenan el sistema tributario, capacidad contributiva, no confiscatoriedad, e insiste en la necesidad de coordinación y armonización. Alega la Sala Constitucional, y bueno, lo que es de perogrullo, que el sistema tributario lo que debe es proteger la economía nacional, y esto no se cumple si se trata de un sistema tributario que establezca impuestos, tasas o contribuciones que afecten el desenvolvimiento de esa economía, o cuando algún ente se extralimita en el ejercicio de sus potestades, o se fijen alícuotas excesivas que pueden ser confiscatorias, etc. Esos principios que creo que nadie los discute, y que deberían, y que creo que al final del día son los que soportan todo este proceso que se ha llevado a cabo, y que por eso les decía que independientemente de las críticas que podamos hacer a la forma, o desde el punto de vista del proceso, etcétera, que son válidas, pues también debemos reconocer que el fundamento es importante. Yo creo que al final del día traer a la mesa la armonización, o la necesidad de ella, es una ganancia, ¿no? Adicionalmente, y es importante tener esto en cuenta, porque quizás una de las afirmaciones que se hacen en el fallo, que no son correctas, es que no existen leyes armonizatorias, y en materia estatal no, pero en materia municipal sí existe. Está la ley orgánica del Poder Público Municipal, con sus debilidades, o lo que podamos decir, establece normas armonizatorias, establece unos principios en materia de impuestos sobre actividades económicas, trata de establecer unos factores de conexión, o establece unos factores de conexión que podrían servir para trabajar en esa línea armonizatoria, ¿no? Entonces, bueno, una vez dictada esta decisión, hechas todas estas críticas que se podrían hacer, pero también el reconocimiento de esa necesidad de trabajar en la armonización, que a pesar de que existe una ley orgánica del Poder Público Municipal, parece no haberse logrado, o pareciera que esta ley en definitiva no alcanzó ese objetivo que perseguía, pues se comienza a trabajar estas mesas técnicas. Quizás los SAMAR nos puedan, quizás participaron, si nos puedan comentar a lo mejor, y yo me tomo esta libertad de pedirles cómo fue esas mesas de trabajo. Se llegó a un acuerdo nacional de armonización tributaria firmado por más de 300 alcaldes, y este acuerdo a su vez fue consignado por el Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo de Justicia, y en este acuerdo se alcanzaron unos compromisos. Primero, la creación de un registro único de contribuyentes. Ya muchas alcaldías tienen estos registros. Incluso creo que el municipio de Libertador ya trabajaba
en este registro, ya tiene un registro, estaba en ordenanzas anteriores y así algunos otros entes municipales, pero creo que es muy importante porque eso puede ayudar a que el contribuyente que tributa en un municipio pueda demostrar, por ejemplo, en otro municipio que pretenda aplicar su potestad tributaria, mire, yo tributo por esta actividad, tributo en aquel municipio. Creo que la creación de un registro único de contribuyentes puede coadyuvar de manera muy positiva en evitar estos debates entre municipios a quién se atribuye o no el pago de una obligación, ¿no? O en qué medida, ¿no? Podrías tributar en varios municipios, pero no sobre la misma base. Lo segundo, se ratificó, bueno, algo que pues, pudimos haber estado claro, pero bueno, la prohibición del cobro de tributos en divisas extranjeras, supongo que esto surgió en las discusiones, no sabría decir, el uso del activo del petro como una unidad de cuenta para el cálculo de los tributos y sanciones. Recordemos que los municipios fueron excluidos del uso de la unidad tributaria. Entonces, pues, quedó un poco, los municipios empezaron a crear sus propias unidades tributarias, unos a usar moneda extranjera, incluso creo que esto fue lo que generó en el caso de Chacao, estos recursos. Entonces, bueno, la intención de unificar esta unidad de cuenta en todos los municipios, la simplificación del clasificador de actividades, interesante, los límites, bandas mínimas y máximas y el tope de impuesto a recaudar, ¿no? Esto también, si es necesario, hay que decir que yo no podría afirmar que he realizado la totalidad de las ordenanzas, por supuesto son muchísimas. En algunas, pues, se ha buscado una disminución de esas alícuotas, lo cual es interesante porque incentiva el ejercicio de una actividad económica, y más creo que en el caso del Libertador es muy interesante que se disminuyeron las alícuotas y los topes al impuesto mínimo. Sin embargo, hay otros municipios que no, que incrementaron más bien las alícuotas, lo cual no pareciera estar en línea con lo que se perseguía con esta decisión. Un tema interesante también es la valoración de los terrenos inmuebles, esto ya a los fines del impuesto sobre inmuebles urbanos, valorados en petros, con lo cual pues también hay una reforma de todas estas ordenanzas de impuestos de inmuebles urbanos. Se planteó, eso sí, un servicio de asesoría, ¿no? Y de acompañamiento a través de un Consejo Bolivariano de Alcaldes. Yo creo que esto es fundamental, porque de repente vemos alcaldías que tienen más posibilidades que otras para formar a sus administraciones tributarias, tienen otras posibilidades. Sin embargo, hay otros municipios, quizás más lejanos, que requieran y que es importante. Por eso decía que este tipo de eventos son fundamentales, porque hay que trabajar en formar a todos estos, a muchos equipos de trabajo, ¿no? Sobre todo alcaldías que no tienen los recursos quizás para estos planes de formación. Entonces, interesante este aspecto, la verdad. No sé en ese particular, pues conozco las reformas, no sé cómo ha evolucionado este servicio de asesoría, si ha evolucionado, ¿no? Bueno, luego, a los fines de la implementación, el Tribunal Supremo, recibido este acuerdo, le ordena a los alcaldes que lo suscriben que adecúen su ordenanza. Y quedan, por supuesto, las actividades económicas y la ordenanza de impuesto de los inmuebles urbanos a los parámetros que se establecen en esta ordenanza. Y hasta tanto esto no ocurra, quedan suspendidas, pues lo tenía que llevarse el Poder Ejecutivo a la sala y, en consecuencia, la sala levantaba la medida cautelar que había impuesto. Ya a la fecha vemos dos decisiones, una del 20 de noviembre, donde se levanta la suspensión para 14 municipios, entre ellos el municipio de Libertador, el municipio de Chacao, el municipio de Sucre, Vargas, y
el 30 de diciembre respecto de 52 municipios más, ¿no? Suponemos, porque son más de 300 municipios, que este proceso de levantamiento de estas medidas debe continuar. Quizás una crítica que se puede hacer y es que no ha quedado lo suficientemente claro, o al menos que esté expresamente establecido, qué ocurrió, o sea, qué ocurre. Yo suspendo una ordenanza, luego levanto la medida, qué pasa con todo ese periodo, a quien se acogió a esa suspensión, cómo va a cumplir, o sea, debe cumplir la obligación tributaria que se generó durante ese periodo con una ordenanza que estaba suspendida. En ese caso, parecería que no procedería ningún tipo de sanciones o intereses moratorios porque estaba acatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Esas son las cosas que sí deben discutirse y que deben trabajarse para que el contribuyente tenga claridad en cuál va a ser o qué debe hacer. Entendemos que muchos contribuyentes siguieron cumpliendo sus obligaciones tributarias de acuerdo con las ordenanzas, pero pues también puede ocurrir la situación contraria. Entonces creo que esos son temas de debate y que deberían ser expuestos para una mayor claridad de los contribuyentes. Bueno, para cerrar esta introducción, que quizás no tan breve, y darle paso pues a los representantes del SUMAR, que creo que es lo que todos queremos escuchar, conocer cómo fue todo este proceso de reforma. Yo quisiera insistir en que, bueno, por una parte que podemos criticar la decisión, podemos criticar el proceso, pero va a ser relevante en la medida, traer la armonización y la coordinación. Creo que en materia municipal ha habido hubo mucho desorden y como les decía, quizás más, estamos hablando fuera de Caracas, pero era necesario sentarse a hablar de armonización y así lo planteaba adicionalmente la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Pero, si bien esto es importante y creemos que estas reformas también lo son, no son suficientes si no se sigue debatiendo, si no seguimos trabajando en entender, en aplicar las reglas armonizadoras que prevé la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el apoyo que se debe brindar a otros municipios para la comprensión o para la aplicación de todos estos principios generales que ordenan la tributación, respetar, como decía, todas estas premisas o todos estos principios que recordó el Tribunal Supremo de Justicia y en definitiva pues ya toca seguir estas mesas de trabajo y hasta una sugerencia personal, no deberían quedarse solo en esta reforma, seguir este Consejo Bolivariano de Alcaldes, seguir trabajando en la discusión, el debate de estos temas y ver cómo se van a implementar todas estas medidas que se plantean, este registro de contribuyentes, cómo va a funcionar, cuál va a ser la relación entre los municipios, cuándo puede un contribuyente pedir una consulta a un municipio porque está siendo objeto de un reparo de otra alcaldía y él considera que es contribuyente en esta. Yo creo que todo ese trabajo de coordinación debe continuar y bueno, y creo que esa es la vía, eso creo que es lo que estamos haciendo, estamos comenzando hoy en esta actividad y donde estamos intercambiando con nuestros amigos del SUMAR y bueno, por mi parte quiero escuchar esa exposición y luego seguir haciendo otros comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que con esto concluyo la introducción, por supuesto. Rodrigo, está silenciado. Oye, me disculpo, las cosas de la tecnología que todavía a veces nos pasan. Muchas gracias a ti, Carla, gracias por esta introducción y creo que nos pones en contexto sobre un tema que realmente, bueno, ha venido sonando mucho en los últimos meses, pero pasearnos por todo este recuento definitivamente nos pone en contexto. Yo creo que
que el tema de la armonización sin duda es muy importante y poder conversar, poder intercambiar, poder debatir es parte fundamental de eso, poder incluso tener oportunidades como las que estamos teniendo hoy de conversar con la administración tributaria es muy valioso. Y voy a aprovechar, antes de pasarle la palabra al Sumar, compartir algunas preguntas que teníamos en el chat. Pregunta José Gregorio Alvarado, pregunta para Carla de Vivo, por supuesto. Dice, el registro único es muy útil, pero quisiera saber qué piensas sobre el tema de la economía informal. ¿Crees que deben formalizar a través de este sistema y generar recursos a las alcaldías? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que nosotros debemos trabajar, porque quizás habría que tener en cuenta que la recaudación que puede hacer cualquier municipio, es para atender necesidades públicas, ¿no? Entonces, si tú estás ejerciendo una actividad económica, independientemente de la forma, por supuesto que deberían formalizarlos, claro que sí. Yo creo que la economía informal debe buscarse una forma para la tributación, porque justamente absorben parte de los recursos de los municipios. Los municipios, en la medida en que tengan mejor ingresos, pueden trabajar más por la comunidad. Sí, en definitiva, sí. Creo que hay que buscar las formas. Quizá yo creo que el conocimiento pasa mucho, que la economía informal quizás no necesariamente todos tengan los conocimientos de cómo hacerlo, y lo que tú decías al principio, el hecho de que se esté buscando estas formas de facilitarle al contribuyente, se creen acercamientos con la administración tributaria. Esto es fundamental, porque en esta medida va a ayudar a que ese contribuyente que no pueda buscar una asesoría o que pueda acercarse, y sea la misma administración quien lo apoye. Perfecto, Carla. Sí, definitivamente que ese es un tema pues, que contribuiría mucho con los municipios, ¿no? Poder arreglar la tributación de lo que pudiera ser la economía informal. Creo que aquí Leonardo también tenía algunos comentarios. Le voy a pasar un segundo la palabra al presidente de la Cámara, doctor Leonardo Palacios, para que nos pueda hacer algunos comentarios sobre este tema puntual. Leo, ¿estás allí? Sí, perfectamente. Perfecto. Tengo problemas de acceso de banda, entonces voy a mantener con la venia de ustedes la cámara apagada. Efectivamente, quiero darle las gracias al Comité de Impuestos por esta iniciativa extraordinaria que nos permite tener una vinculación necesaria en términos del artículo 299 constitucional, cuando hablan que el Estado y la iniciativa privada. Y este tema de armonización tiene que ser una constante, una expresión que no pueda agotarse única y exclusivamente en el contenido de alcance de una sentencia, que si puede haber tenido críticas, no es menos cierto lo que mencionaba la doctora Vigo en su exposición, que da pie a que se dé la posibilidad de discusión abierta de una necesidad impostergable, que era entender que no puede existir recuperación y crecimiento económico si tenemos una forma exorbitada e irracional de tributación, donde se desconoce la esencia de la capacidad económica, la capacidad de pago y disponibilidad de rentabilidad del empresario para hacer frente a las necesidades públicas y de esta manera concretar el esfuerzo y la obligación doble que representa, esfuerzo, derecho y obligación al mismo tiempo, de contribuir con las cargas públicas, que eso deriva fundamental y esencialmente de la existencia de que la empresa es único centro de responsabilidad de obligaciones tributarias frente al poder nacional, estatal y municipal, y frente a una creciente tributación parafiscal, tributación de nóminas y contribuciones especiales de diverso índole, que hasta ahorita vienen erosionando las bases de financiamiento del presupuesto a nivel nacional y en algunos casos se han convertido sin duda alguna en una rémora para la inversión y la expansión económica, más cuando se está presentando una pandemia económica importante desde el punto de vista global, y cuando hablamos de pandemia económica no lo hacemos sino simplemente para manifestar nuestro temor de que es necesario una concertación, un acuerdo importante para evitar el cierre de empresas, para evitar que el empresario pueda continuar con la obligación, su expresión solidaria de mantener las nóminas, mantener abierta la actividad económica. En este sentido, entonces, la armonización tiene que ser
una expresión continuada, una expresión mantenida en el tiempo de reformas impositivas coyunturales, estructurales, para atacar el elemento de fondo. Y eso fue lo que yo destaco de la sentencia del 7 de julio del año pasado, donde se dieron las bases para una armonización y coordinación, quizás con ciertas falencias, deficiencias, errores, pero que permite y permitió poner en discusión abierta lo que venía siendo un planteamiento en distintas reuniones del sector privado con el sector gubernamental en distintas instancias para tratar de buscar armonizar el sistema impositivo. Hay distinguir la armonización como forma de evitar solapamientos, formas de establecer mecanismos razonables de coexistencia impositiva, evitando lesiones al derecho de propiedad u obstaculización a la libertad económica y de emprendimiento. Y el tema de coordinación, que refiere fundamentalmente a un tema esencial de gestión del tributo, de coordinación de las funciones operativas básicas de administración tributaria y instrumentales de administración tributaria que permitan la eficiencia y la eficacia recaudatoria. Por eso es importante mecanismos como sistemas de simplificados de administración tributaria para la informalidad, mecanismos de simplificación de las ordenanzas impositivas, mecanismos de creación y actividad creativa en la forma de gestión de los tributos y de los ingresos, y esto nos permite dar entonces entrada para este comentario de mantener la necesidad de buscar formas de armonización y coordinación continua, de reconocer el esfuerzo que se ha hecho y hemos hecho con el municipio Libertador, donde hemos tenido la posibilidad de discutir, hemos tenido la posibilidad de llevar a conocimiento nuestras inquietudes, se ha hecho incluso operativos conjuntos para ir buscando facilitar a nuestros afiliados y empresas relacionadas el cumplimiento de las nuevas obligaciones que van a ellos a mencionar en la reforma impositiva que era adelantado, de una reforma que han hecho estructural, donde en la gestión del tributo han propuesto ya una visión integrada de las finanzas públicas a través de lo que se ha conocido como el proyecto de Sumar, que son aspectos importantes que deben servir de base para no solamente los municipios del área metropolitana, con quienes es necesario coordinar esfuerzos para evitar eso que creo que comentaba en su exposición. Ahora me queda la duda si lo comentábamos en el interín antes de comenzar la exposición, lo que mencionaba Carla, de buscar justamente el reconocimiento del estatuto jurídico de un contribuyente en un municipio con otro municipio que está aledaño, vecino al municipio principal, en el caso específico de la imputación de ingresos a los establecimientos, de los hechos imponibles y su factor de conexión. Y es importante, y en esto nos hacemos eco, y perdóname aprovechar la oportunidad, de ofrecer la Cámara como una instancia de discusión, el Comité de Impuestos como una instancia abierta para ponernos de acuerdo, no solamente en conocer las ordenanzas impositivas de los municipios del área metropolitana, sino también para hacer esfuerzos de coordinación entre los propios municipios. Es decir, nosotros buscamos la manera de amalgamar los esfuerzos de los 5 municipios que coinciden en Caracas, para tratar justamente de buscar protección en el sentido de racionalidad, de respeto a la libertad económica y el derecho a propiedad de los empresarios en cualquiera de sus etapas, y que eso pueda ser perfectamente concertado entre el sector público concurrente y el sector privado. Y de igual manera, con esto paso entonces a darle la palabra al coordinador para darle la bienvenida a la gente del municipio Libertador, la presencia de los licenciados Miguel Carreño, que es el director del Gabinete Económico, que ha venido impulsando todos estos esfuerzos de reforma, y la doctora María Gabriela Briceño, que es la superintendente hasta ahorita de lo que fue el SUMAT y ahora va a ser el SUMAR, este esfuerzo que hacía mención, y agradecerles la posibilidad de darnos a conocer directamente esos cambios, esas observaciones. Y obviamente nosotros mantenemos siempre un espíritu de colaboración sin renunciar al espíritu de crítica o de observación cuando ese elemento de equilibrio se rompa
y no solamente lo hacemos con los municipios nuestros de Caracas, porque es la obligación nuestra como Cámara y porque además es el deber cívico de buscar formas coordenadas. En consecuencia, Rodrigo, te felicito por la iniciativa, les agradezco al Comité de Impuestos y Finanzas esta gran iniciativa, y a la doctora Carla De Vivo por aceptar los comentarios, y a la gente, a los amigos del municipio Libertador, por la posibilidad pues de llevar adelante este conocimiento abierto que sé que va a ser el primero de muchos encuentros. Gracias, Rodrigo. Gracias, Leonardo. Más bien, lejos yo creo que has hecho una introducción maravillosa ya para poderle dar la palabra al SUMAR. Agradezco muchísimo tanto a Miguel Carreño como a María Gabriela Briceño que nos estén acompañando. Para nosotros realmente es un lujo poder contar con ustedes, poder compartir. Creemos firmemente en estas relaciones institucionales y en lo positivo que puede ser tener un acercamiento con la administración tributaria sobre estos temas que venimos compartiendo. Entonces, por favor, adelante Miguel, adelante María Gabriela, están en su casa y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Están en mute, te comento Miguel, están en mute. Ahí vamos, creo que ya estamos, ¿sí? ¿Nos escuchamos? Ahora sí. Perfecto, adelante Miguel. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias profesor Leonardo, la doctora Carla, Adriana, todos los que han antecedido en la palabra. Muy bien, como usted muy bien lo ha dicho, creo que es un espacio muy interesante y fundamental para seguir socializando las decisiones que de carácter tributario, de carácter fiscal, se han tomado tanto en el municipio Libertador como a nivel nacional en el marco del Acuerdo de Armonización Nacional Tributaria. Verdaderamente agradecer la invitación y la posibilidad de desarrollar este tipo de foros que nos permitan hablar con mucha claridad y con mucha sencillez las cosas que se están haciendo y fundamentalmente poner siempre en el centro la verdad, las cosas como son, y sobre la base de eso verdaderamente logremos que los objetivos se cumplan para todas las partes. Nosotros partimos de ese principio y para nosotros es fundamental ese reconocimiento a partir de la difícil situación económica que atraviesa el país. Necesitamos muchos elementos, muchos espacios de diálogo, de concertación, de visiones y fundamentalmente de coordinación de acciones que permitan pues transitar esta difícil situación económica y garantizar que la capacidad productiva, comercial, de prestación de servicios que existe en nuestro país y en cada uno de nuestros municipios, pues funcione y al mismo tiempo tenga un dinamismo general en medio de las situaciones que tenemos y garantice las condiciones de empleo y de trabajo digno a nuestros trabajadores y a nuestra población en general. Como bien lo decía hace unos minutos Leonardo y Rodrigo, está conmigo la compañera María Gabriela Briceño, ella es la superintendenta de la SUMAR. Hemos hecho un cambio, una modificación institucional en el municipio bolivariano Libertador con respecto al ente que regenta y que administra, que le corresponde la competencia de administrar de la administración tributaria del municipio, ha pasado a ser una superintendencia de administración de las rentas, de los ingresos fiscales del municipio, y el concepto que ha asumido el nombre de esta institución ahora pasa a llamarse SUMAR. Eso fue una decisión a partir del pasado mes de noviembre que más allá del cambio implica pues institucionalidad al servicio de la inversión municipal que requiere una ciudad como Caracas. 400 kilómetros cuadrados de ciudad, más de 64 avenidas principales. Todos sabemos la dimensión del municipio Libertador y al mismo tiempo sabemos las dificultades que tenemos en el municipio, y sobre la base de eso sabemos muy bien claro que la única posibilidad que tenemos en las condiciones económicas actuales es que sobre la base de una cultura tributaria sostenida, una nueva cultura tributaria existente en el municipio, podamos pues nosotros garantizar una sostenibilidad de los servicios
que presta el municipio en el mantenimiento, conservación e inversión permanente en el municipio Libertador en Caracas. Yo quiero iniciar solamente con algunos elementos de orden político que implica para nosotros grandes avances y ventajas sobre la base de este contexto en el que estamos y que dio pie pues a un conjunto de decisiones y a la toma de un conjunto, a las decisiones por parte de la alcaldesa Erika Farías de impulsar un conjunto de políticas públicas en este marco, y luego le daré la palabra a la compañera María Gabriela para que presente muy brevemente y con mucho detalle los elementos que han englobado cada una de estas políticas. En primer lugar, yo quiero resaltar que todo lo que estamos impulsando en el municipio Libertador forma parte pues de la adecuación de la ordenanza de actividad económica del municipio con la convocatoria que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el Ministerio de Finanzas en el marco de lo que ya conocemos y se ha divulgado como el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, que como bien lo escuchábamos de la doctora Carla de Vivo, yo quiero resaltar esa apreciación que la doctora divulgaba, tiene que ver, compañero, con que veamos el Acuerdo de Armonización Nacional Tributaria no como un tótem, no como un proceso concluido, sino por el contrario, como un proceso vivo, un proceso permanente en el que hay la plena disposición del gobierno nacional y de los gobiernos municipales de sentarnos, de dialogar y de conversar y de acordar políticas de manera conjunta con los sectores económicos que hacen vida en nuestros territorios. Sobre la base de eso, yo creo que es fundamental reconocer ese carácter dinámico, ese carácter de proceso vivo que está y que tuvo un hito en el pasado, en el último trimestre del año 2020, pero que debe retomar y recobrar las mesas de trabajo necesarias para llegar a acuerdos y concertarnos en función de que bajo las condiciones actuales de funcionamiento de la economía nacional y de la realidad de bloqueo que todos sabemos y que ha traído consigo una disminución importante en los ingresos finales, en los ingresos del Estado-Nación, pues la actividad económica que se genera en los territorios tenga las condiciones favorables para garantizar un movimiento económico, un crecimiento económico y un desarrollo económico siempre en armonía y en coordinación con el Estado y sus diferentes niveles. Eso es un primer elemento que yo quiero resaltar sobre el espíritu de este Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria. Y en segundo lugar, las decisiones que tomó la alcaldesa Erika Farías a partir de un conjunto de reuniones y yo lo diría de esa forma, de debate permanente, de debate abierto con los sectores económicos en los que entre ellos destaca la participación de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo del municipio Libertador en la presencia del compañero Leonardo Palacios y un conjunto de aportes que se han tenido, y sobre la base de eso la reafirmación permanente nuestra de seguir siempre escuchando y en donde podamos construir consensos, avanzar en la concreción objetiva de decisiones y de cosas sobre la dinámica económica del municipio. Nosotros acá, en primer lugar, el lanzamiento y creación de la nueva institucionalidad, la SUMAR. En segundo lugar, el nacimiento del Registro Único de Caracas como un proceso igualmente vivo, dinámico, de permanente simplificación y modernización de la hacienda pública. El Registro Único de Caracas, hicimos el lanzamiento el pasado 14 de diciembre y va a permitir convertir ese registro, que en primer lugar es mandato del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, que todos los municipios creen su registro único municipal como punto focal, como punto inicial para la identidad de los agentes económicos en su relacionamiento con las diferentes instituciones del municipio en las que tienen competencia para la generación de trámites, permisería y el pago de tasas, contribuciones o impuestos referente al tipo de actividad económica que desarrollan. Ya nosotros echamos a andar ese instrumento, el Registro Único de Caracas. Ahora María Gabriela va a dar algunos detalles de eso y los resultados que hemos alcanzado hasta ahora. Y bueno, ha significado para nosotros verdaderamente muy favorable, resultados muy favorables, y fundamentalmente, compañeros, nos permite a nosotros
tener una base sólida para este proceso de simplificación y modernización que inicia con el registro único, pero empieza a desencadenar todo un conjunto de concatenantes y procesos favorables al desarrollo de la actividad económica con simplicidad en sus trámites, con celeridad y atacando la gestoría y la posible gestión de acciones de corrupción en cuanto a la búsqueda de facilitación de temas por vías verdes y por otras vías como todos muy bien conocemos y sabemos. El tercer elemento siguiente a partir de esta política fue la promoción de una política de incentivo al cumplimiento tributario. Yo creo, y quiero compartirlo con ustedes, creo que no ha sido una política muy bien comprendida entre todos los actores. Hemos hecho un lanzamiento, la alcaldesa, tomando en cuenta las decisiones, la situación económica del pasado año 2020, se tomaba la decisión de generar incentivos fiscales, incentivos al cumplimiento fiscal, con la finalidad de iniciar el año 2021 con cero deuda de nuestros agentes económicos con el municipio Libertador. Perseguimos el objetivo de que el 2021 inicie con un registro único de Caracas, con la actualización de los datos de la situación económica de los agentes que hacen vida en el municipio Libertador y al mismo tiempo con una decisión financiera y económica sobre los saldos deudores y en mora que tienen nuestros contribuyentes de sus diferentes actividades económicas. Se estableció una política de incentivo y queremos aprovechar este espacio, Leonardo, Rodrigo, para que el sector comercio, el sector empresarial de Caracas sepa de qué se tratan esos beneficios y poder cerrar con buen pie lo que acumulamos de los últimos 3 años de mora con el municipio e iniciemos este año 2021 con un pie sólido, sin deudas y generando una nueva relación de obligatoriedad en el pago de los tributos con el municipio a partir de este año. El otro elemento que quiero resaltar fue, a partir del registro único, nosotros debemos emitir la nueva licencia de actividad económica de Caracas. ¿Por qué una nueva licencia de actividad económica? Y a lo mejor acá habrán algunos contribuyentes, algunos empresarios que tuvieron su licencia económica en el mes de agosto, por ejemplo. Esa licencia de actividad económica va a quedar sin vigencia a partir del 1 de febrero del año 2021, queda no vigente, y el objetivo es emitir una nueva licencia a partir de la nueva codificación de tu actividad económica, porque el acuerdo de armonización tributaria trajo consigo el principio de simplificación de códigos de la actividad. Yo quiero informar, compañeras y compañeros, que la ordenanza de actividad económica del municipio de Libertador, la anterior, reconocía 392 códigos de las diferentes actividades. Y nosotros pasamos a una síntesis de 392 a 57 códigos de clasificación de la actividad. Por lo tanto, todo agente económico debe actualizar su licencia para garantizar estar ubicado en esa nueva codificación y a partir de esa nueva codificación, compañeras y compañeros, la determinación de las alícuotas de pago que deben realizar. El otro elemento que quiero resaltar y que el municipio Libertador, la alcaldesa fue muy enfática en eso, significó el hecho de que ante la dificultad económica derivada de la situación de bloqueo y aunado a la dificultad del año 2020 con la condición de pandemia, el municipio Libertador no tenía por qué elevar las alícuotas de sus impuestos, aun cuando en el acuerdo de armonización los parámetros permitían una subida para ir al techo del marco de cada uno de sus impuestos. No fue así en el municipio Libertador. Y sobre la base de un estudio muy particularizado de los diferentes sectores económicos que no tuvieron una actividad contundente en el municipio durante el año 2020, producto de que no, por las condiciones y restricciones de la propia pandemia, no pudieron desarrollar su actividad económica, nosotros más bien fuimos a un descuento y una disminución de esas alícuotas. 146 actividades, de acuerdo al código, a la codificación anterior, sufrieron modificación a la baja de los impuestos de las alícuotas
que le corresponde. Sobre la base de eso, compañeros, yo quería hacer mucho énfasis en eso, en lo que ha significado la adecuación del municipio Libertador en función o en aras de actualizarnos con respecto a este acuerdo de armonización nacional tributaria y al mismo tiempo pues darle bondades y facilitar el proceso a todo aquel agente económico que quiera hacer vida en el municipio Libertador y garantizar de parte y de cumplimiento de ambas partes pues una conducta a la altura de las obligatoriedades que significan el pago de impuestos del municipio y la confianza en el desarrollo y despliegue de una inversión municipal orientada en la mejora, en la consolidación y en la sostenibilidad de los servicios municipales que presta la alcaldía al municipio y asegurar pues una Caracas cada vez con mejores condiciones de vida, una Caracas para vivir. Yo quiero que, si me extendí, me disculpan, quiero que brevemente la compañera María Gabriela Briceño, superintendenta de la SUMAR, pueda compartir con ustedes los elementos de detalle y características particulares de estas decisiones asumidas en el municipio. Buenos días, saludarlos, celebrar este espacio que nos permite difundir todo el trabajo que se ha hecho desde la alcaldía del municipio Libertador en el marco del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria. Pues nosotros, escuchando desde el principio la intervención de la doctora Carla, ciertamente el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria es una instancia de articulación política que nos permite a todos los municipios que lo celebramos generar acuerdos en algunos ramos particulares, ¿no? Resaltando, ahí complementando lo que la doctora decía, todo lo referente a la creación de un registro único de contribuyentes, que no solamente es una instancia de consulta, sino de intercambio con los demás municipios, que al final simplemente va a ir en ayuda de los contribuyentes, porque básicamente es una herramienta para evitar la doble tributación, que era una de las particularidades que planteaban los actores económicos que hacían vida en varios municipios, ¿no? También este elemento del uso del Petro como unidad de referencia en relación a toda la situación que nosotros tuvimos con la unidad tributaria, el simplificador de actividades económicas, que ya el jefe del gabinete económico de la alcaldía nos hacía referencia a todo lo que en el caso del municipio Libertador establecimos en este sentido, y la unificación de una tabla de valores de la construcción, que también era un elemento que, como el clasificador de actividades económicas, había una diferencia bastante notable en los elementos como se planteaba en el caso del impuesto sobre los inmuebles urbanos en los diferentes municipios. ¿Qué hicimos desde la alcaldía del municipio Libertador en el marco de este acuerdo? Ciertamente, bueno, ya modificamos todo lo referente a la ordenanza sobre actividades económicas, la ordenanza sobre inmuebles urbanos y también la implementación del Registro Único de Caracas, que es una base muy fundamental para la unificación de los procedimientos administrativos y la simplificación de trámites a través de una plataforma o una herramienta tecnológica. Igualmente, a través del Registro Único de Caracas, desarrollamos una propuesta progresiva de simplificación de trámites y promulgamos una política de beneficios fiscales. El Registro Único de Caracas, que ciertamente se lanzó el 14 de diciembre del año 2020, simplemente en esta primera etapa es un gestor de trámites. Este gestor de trámites a nosotros nos permite todos los procesos de simplificación de trámites administrativos a los diferentes actores económicos de la ciudad de Caracas. Ciertamente esta herramienta como un mecanismo de registro, de intercambio de información, que nos va a permitir, tiene una serie de funcionalidades. Nos permite, en primera instancia, registrar a los sujetos que realizan actividad económica desde la ciudad de Caracas, específicamente desde el municipio Libertador. Nos permite incorporar, como ya lo tenemos planteado, sino también los domicilios fiscales a través de los correos electrónicos. Y hay un elemento bastante importante que también hacía énfasis el jefe del gabinete económico, que va referido a la solicitud y otorgamiento de licencias de actividades económicas vía web, o en su defecto los permisos temporales. ¿Qué queremos decir con esto? La licencia de actividades económicas puede ser solicitada desde la sede de sus oficinas, desde sus hogares, y solamente tienen que imprimirla directamente desde su computadora.
Este ya es un trámite que ya no tienen que ir a las oficinas de la SUMAD o a los diferentes centros tributarios de atención integral, sino que puede ser impresa simplemente desde su casa. Ese instrumento tiene total validez, simplemente ustedes lo presentan a través de los diferentes procesos de control fiscal, lo tienen en su cartelera, sin necesidad de ir a las oficinas, sin necesidad de gestores, sin ningún tipo de intermediación. Este es el primer proceso que nosotros totalmente digitalizamos vía web. Eso va a llegar a una incorporación progresiva de los diversos trámites que nosotros realizamos a través de la alcaldía. Un elemento importante que vale la pena resaltar, porque también se produjo en razón a los diferentes planteamientos que hacían los contribuyentes, es la inclusión del expediente digital. Nosotros sabemos, todos han tenido interacción con las distintas administraciones tributarias de los municipios, no solamente en el caso de Caracas. Uno de los planteamientos reiterados era la presentación constante y reiterada, valga la redundancia, de documentos cada vez que se presentaba un trámite. El Registro Único de Caracas, esta herramienta nos permite digitalizar toda la documentación que en un principio se presentaba de forma física, y esa, después que lo tenemos digitalizado, simplemente con la emisión de tu certificado, que es el comprobante de que toda la documentación está cargada en el sistema, no hay necesidad de volver a llevar este tipo de documentos. Otra de las funcionalidades que a nosotros nos permite el Registro Único de Caracas como una plataforma tecnológica es que es un mecanismo para la solicitud y otorgamiento de beneficios fiscales, que más adelante les explicaré de forma específica. Como política de incentivo al cumplimiento tributario fue desarrollada por la Alcaldía de Caracas, y tenemos algo bastante novedoso, que es la emisión de la forma electrónica del Certificado de Registro Único Municipal RUC, con el respectivo mecanismo de seguridad que es el certificado QR. Inclusive nosotros reconociendo que es un proceso progresivo de incorporación de trámites, y que hay algunos trámites que nosotros seguimos haciendo a través del CIMAD, solamente con la implementación o la presentación del código QR ya nos evitamos la presentación de todo el tipo de documentos. Ustedes tienen solamente ese instrumento, que es una hojita, ustedes la pueden imprimir ya directamente desde el sistema, ustedes la presentan y ya con eso nosotros tenemos constancia del proceso de consignación de los expedientes de manera digital. Hablando específicamente del caso de los beneficios fiscales, que les decía, nosotros promulgamos una ordenanza que va referida al incentivo del cumplimiento fiscal en el municipio Libertador. Esta ordenanza establecía todo lo referente a la creación del Registro Único de Caracas y todos los procesos que nosotros vamos a tener posterior a su implementación, referidos a la unificación de trámites administrativos y posterior desarrollo de licencias únicas. También establecíamos una política de beneficio fiscal, reconociendo toda la situación que tuvimos este año, la difícil situación económica que hubo en referencia a la pandemia, y reconociendo todos los actores económicos que tampoco pudieron trabajar de una forma constante en atención a esto que nos afectaba a todos. Se creó un régimen transitorio de facilidades para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Esto no solo hacía referencia a lo que es el pago de tributos, sino hablamos de multas, recargos o intereses que mantenían todos los sujetos bajo regulación fiscal del municipio. Nosotros, ¿qué planteamos? En una primera instancia, estamos desarrollando esta política de beneficios para los actores del impuesto sobre actividades económicas, pero posteriormente es una política que va a ser ampliada para todo lo referente al impuesto sobre inmuebles urbanos, el impuesto sobre vehículos y todo lo referente al servicio de recolección de desechos. ¿Cómo se planteaba en una primera instancia lo referente a los beneficios fiscales? Nosotros estamos hablando de condonación total o parcial de la deuda en varios escenarios. Nosotros planteábamos todo lo referente a las deudas, recargos o pagos de impuestos que se adeudaban correspondiente al año 2018. Estamos hablando de una condonación total de la deuda del 100% del 2018. En el caso del 2019 estamos hablando de una condonación del 50% y en el 2020 de una condonación del 25%. Allí hablamos lo referido al pago de los impuestos, recargas, intereses de esos ejercicios fiscales. Pero también es un escenario importante que nosotros debemos resaltar, que fueron todos los actores económicos
que ciertamente, y a pesar de la pandemia, cumplieron sus obligaciones tributarias durante todo el año, por el año 2020. Porque también sabemos que hubo actores económicos que tenían actividades que eran permitidas, actividades consideradas de primera necesidad en virtud de la situación que vimos. Y nosotros tuvimos, obviamente, contribuyentes que cumplieron sus obligaciones cabalmente, a tiempo y en el periodo correspondiente. Nosotros, en aras de reconocer este cumplimiento, también estamos hablando de la rebaja de un 20% para la determinación del periodo comprendido entre enero y marzo del 2021. Entonces, que es una política de beneficios fiscales que es bien interesante para todos los actores económicos de la ciudad de Caracas, y la trabajamos en estas dos fases. El que no pudo ser cumplido con sus obligaciones tributarias, reconociendo la dificultad económica que se vivió en el año 2019, y también reconociendo estos actores que, a pesar de ella, ciertamente lograron realizar su cumplimiento. Es bueno que expliques en ese momento el cómo, que implica entonces registrarse y el mismo desarrollo del algoritmo dentro de... Ciertamente, importante el llamado que hace el compañero Miguel, cómo acceder a este beneficio fiscal. Y es una pregunta recurrente, es una duda que nos han planteado nosotros de forma reiterada en todo este proceso de interacción que hemos tenido con los contribuyentes en el uso del sistema. El Registro Único de Caracas, nosotros debemos agradecer la interacción de los contribuyentes porque la respuesta fue mucho más satisfactoria de lo que nosotros esperábamos cuando se implementó la herramienta. Hemos tenido muchísima interacción en todo lo que ha sido el proceso, primero de cómo nos registramos, un proceso bastante novedoso, cómo nos registramos, cómo accedemos a los beneficios fiscales y a su vez cómo actualizamos la licencia, porque sabemos que no estamos acostumbrados a la emisión de estos trámites de forma digital. Incluso aún cuando nosotros le decimos, mira, puedes imprimir tu licencia, es totalmente válida, todavía tenemos contribuyentes que van a la sede de la superintendencia y dicen, mira, ya lo sé, es un proceso bastante novedoso y bueno, estamos, se están acostumbrando a lo que es básicamente este proceso. El Registro Único de Caracas es de cumplimiento obligatorio y es importante que todos los actores económicos de la ciudad de Caracas lo sepan. La ordenanza establece un lapso para el registro y también establece una sanción en razón al incumplimiento del registro. Es de carácter obligatorio. ¿Qué otro elemento es importante? Tú, para acceder a los beneficios fiscales y para poder obtener la actualización de tu licencia de manera digital, debes registrarte. Esto es uno de los requisitos previos para ese proceso. Tú te registras en el caso de que quieras acceder a los beneficios fiscales y posteriormente para todo el proceso de actualización, te registras, culminas el proceso de registro, tienes tu certificado de registro con tu código QR, posteriormente tienes que ingresar al sistema. El sistema te habilita una llamada donde te dice acceder, ¿no? Sí, en el mismo sistema aparece la opción. De hecho te imprime, y ahí también tienes para imprimir el certificado QR, que en una primera etapa, cuando nosotros estamos implementando, las personas podían descargarlo, pero ya tenemos incluso el botón para imprimirlo, ustedes puedan guardar su certificado. Posterior a esto, ustedes ingresan al CIMAT, que es la plataforma que nosotros tenemos para los procesos de declaración y pago de los impuestos, que también estamos haciendo un proceso de transformación tecnológica, pero bueno, como les decía al principio, este proceso de transformación tecnológica es un proceso de transformación progresivo. Ustedes a través del CIMAT hacen su proceso de declaración de los impuestos o del impuesto sobre actividades económicas y les emite su planilla. Cuando ustedes hacen su proceso de declaración, el sistema automáticamente, en atención al periodo fiscal que ustedes estén declarando, les calcula la rebaja en el caso del año correspondiente que estén declarando, que es importante, deben hacer la declaración. Si ustedes están declarando el periodo correspondiente al año 2018, ustedes hacen su declaración, al final les va a salir que el monto a pagar es cero, pero deben hacer la declaración, el sistema automáticamente evalúa y calcula el trámite. Igualmente, si en 2019 hacen su proceso de declaración y el sistema les va a hacer el descuento del 50%, y si es del 2020 les va a hacer el descuento correspondiente. ¿Qué es importante? Los sujetos cumplidores de las obligaciones tributarias en el año 2020, en los lapsos establecidos, deben hacer su solicitud
de la rebaja correspondiente al periodo de enero, febrero y marzo del año 2021. Que también es un elemento importante, el tema de actualización. Nosotros también nos han planteado dudas al respecto, importantísimo este espacio para eso. ¿Cómo hacemos para imprimir? ¿Cómo hacemos para actualizar nuestra licencia? ¿Qué necesitamos para actualizar las licencias? Estar solventes. Al estar solventes ustedes, de todo el pago de impuestos sobre actividades económicas, incluso el último periodo que estamos declarando en este ejercicio, que es el diciembre de 2020, ustedes podrán acceder a la impresión. Eso también se les genera automáticamente y pueden imprimir su licencia desde el mismo sistema. Esta licencia viene ya con su firma, como les decía, es total y absolutamente válida, no requiere ningún otro elemento. Igual nosotros con el número QR y con el sistema, nosotros podemos validar que la licencia está conforme a los requerimientos de ley. Que les quería también ratificar que la actualización de licencia se valida a través del expediente digital y la emisión de su certificado QR. Nosotros no tendríamos ningún otro requisito al respecto y es un elemento totalmente válido a los efectos de cualquier ejercicio de control fiscal que deba realizarse. Nosotros de la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación, para todas las dudas que se presentan en este sentido, que nosotros entendemos que como todo proceso novedoso, han presentado bastantes dudas. Nosotros tenemos varios canales de atención. Es importantísimo que ustedes sepan que por esa vía podemos atender cualquier tipo de dudas, incluso cualquier tipo de denuncias o requerimientos o planteamientos que se generen en atención y en torno a este proceso. Nosotros contamos con el 0800 Sumar 00 como una plataforma de atención tecnológica. Nosotros tenemos allí operadores que se encargan de asesorarlos en todo el proceso, si van a plantear algún tipo de denuncia, no solamente en lo referente al registro único de Caracas. Nosotros estamos a través de esa plataforma atendiendo cualquier duda que se suscite sobre lo referente a los procesos de beneficios fiscales, actualización de la licencia e incluso cualquier otro tipo de planteamiento que hagan los contribuyentes sobre dudas en procesos referentes a recaudación o liquidación. Nosotros igualmente a través de nuestra página, nosotros ahí está bastante claro el proceso. En caso de que se generen algunas dudas, están publicadas todas las ordenanzas que nosotros hemos planteado en razón a este nuevo proceso de transformación. Y tenemos también las vías de Twitter e Instagram a efectos de atención. Nosotros tenemos también en nuestra página todos los correos que están siendo puestos a la disposición de todos los contribuyentes, a los efectos de soporte, a los efectos de atención, también ciertamente a los efectos de cualquier proceso de recaudación. Todas las cuentas abiertas para ustedes, para que planteen cualquier duda al respecto. Bien, muchísimas gracias María Gabriela. Yo solo quiero agregar a la participación de María Gabriela un instrumento que hemos creado varias estrategias. Ya bien lo decía, yo quiero resaltar los números de teléfono 0800 Sumar 00, 0800 786 2700. Ahí estamos recibiendo las 24 horas. Hay un equipo dispuesto para la recepción de llamadas en ese tema. Y la página www.sumar.gov.be. Ahí está todos los ejercicios, se explica todo el protocolo. Al mismo tiempo, y culmino con esto, hemos dispuesto dos estrategias de acompañamiento y de asistencia. Hemos desplegado desde el pasado 15 de diciembre los equipos de fiscalización de la SUMAR, de la Alcaldía de Caracas, de SATC, del Gobierno del Distrito Capital, y de control urbano de la Alcaldía de Caracas para explicar y hablar con los contribuyentes y asistirlo en su tránsito por el registro locales comerciales de Caracas con una notificación formal de inscripción en el registro único. Y por último, hemos puesto a disposición de actores como ustedes, las cámaras de comercio, los sectores agremiados, la SUMAR móvil. Tenemos una unidad móvil de registro que se instala en los espacios donde ustedes consideren y ahí hacen la convocatoria de su gremio particular
particular, y eso nos ha permitido tener resultados muy favorables con diferentes cámaras y gremios que se han sumado para ello. En la Cámara de Comercio ya lo hicimos en el mes de diciembre y vamos a reiterar nuestra disposición a instalar la Sumar móvil a partir del lunes, que tenemos semana de flexibilización en la sede central de la Cámara de Comercio, y bueno, dispongan ustedes pues la convocatoria a los agentes económicos y ahí vamos a estar dando asistencia personalizada en ello. Y por último, esa Sumar móvil para el mes de febrero, estamos haciendo todo un trabajo de promoción económica, quiero resaltar esto, para que lo tengamos ahí en la agenda, profesor Leonardo y todo el equipo de la Cámara. La Sumar móvil a partir del mes de febrero se le van a incorporar otras instituciones de carácter regional y nacional que tienen que ver con permiserías y trámites atendientes a la actividad económica productiva y comercial que se desarrolla en el municipio. Vamos a contar entre algunas de ellas con el SAREN, con el propio CENIAC y con otros entes para facilitar los procesos de trámites y de permiserías que se quieren y garantizar pues una asesoría y acompañamiento a los agentes económicos en las diversas actividades económicas que quieran desarrollar. Quiero ratificar el agradecimiento, Rodrigo, Leonardo, por la invitación y bueno, somos de ustedes en arreglo a cualquier pregunta, aporte que quieran generar al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo y nos disculpan si nos extendimos en algo. No, por favor, Miguel, María Gabriela, para nosotros ha sido muy grato compartir esto, una experiencia muy interesante. Creemos firmemente en este tipo de relaciones institucionales, en acercar a la administración tributaria a los contribuyentes, a que la Cámara sirva como plataforma justamente para lograr este tipo de acercamientos. La exposición de ustedes ha sido impecable, ha permitido aclarar muchísimos temas que creo que son de alta relevancia para las personas que hacen vida económica en el municipio Libertador y que además también permiten generar ese acercamiento. Ustedes han dispuesto de una serie de instrumentos para lograr esa comunicación. Repito algunos de los datos porque creo que es bien importante, el 0800 Sumar 00. Creo que es interesante que todos lo tengan a disposición, igual que la página web sumar.gov.be y en Twitter Sumar Piso Oficial. Creo que definitivamente para la Cámara ha sido un gusto. Espero que para ustedes también. Y sí, hay algunas preguntas que sin duda voy a compartir, algunas muy específicas. Me disculpo quizás con las personas que las han venido redactando, porque sin duda no vamos a poder hacer todas. Tenemos un gran número de preguntas y nos vemos pues obligados a tener que resumir algunas de ellas. Pero sí hay varias preguntas bien interesantes y que podemos empezar con algunas de ellas. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos tanto a la Cámara como a ustedes en el Sumar y por supuesto que a Carla también grandes agradecimientos. Hay una pregunta que hace Iván López y además de sus saludos dice, estas reformas derivan del acuerdo de los alcaldes, son uniformes en todas las alcaldías. ¿Vamos contestando cada una de las preguntas o hacemos un bloque de preguntas? Yo creo que como hay varias que son diferentes, quizás puedo hacer algunas. Yo voy a hacer quizás simplemente 4 o 5 que tengo anotadas aquí. Si quieren la van contestando una a una. Rodrigo, quizá quisiera en esa pregunta que hiciste, pues como te comentaba, tener la oportunidad de revisar varias ordenanzas, ¿no? Sobre todo las del área metropolitana de Caracas. Las reformas son similares, o sea, cumplen con las premisas de la decisión, es decir, en cuanto al registro, en cuanto a las alícuotas, pero no necesariamente el fondo de cada una de esas reformas son iguales. O sea, como te decía, las alícuotas, por ejemplo, varían de municipios a otros, la forma en que se va a implementar el registro varía. Este proceso que está llevando a cabo Libertador es distinto porque tiene, digamos, implementan medidas adicionales. Entonces, en las ordenanzas que me he podido revisar, las premisas son iguales, es decir, hay un registro, se reformaron las alícuotas, las bases, cómo va a ser el impuesto de inmuebles urbanos, pero algunos detalles pues, son distintos según cada municipio y este tipo de medidas que implementa el Libertador son distintas de otros municipios, evidentemente. No sé si quieren.
Yo creo que No, de lo nuestra responde parte. bastante bien, Miguel. No, bien, así mismo. Como bien lo ha dicho la doctora, el Acuerdo Nacional de Armonización determinó un marco y sobre ese marco los municipios han adecuado sus diferentes ordenanzas en arreglo a la característica propia de su actividad económica preponderante. Eso es lo que se ha generado. Perfecto, perfecto. Aquí Fernando Villasmil, estoy seguro que es Fernando Villasmil, a quien yo conozco, gran amigo de la casa también. Fernando pregunta acerca del registro único. La empresa trabaja en varios municipios. ¿Cómo funcionaría el registro único? Al registrarse en uno, queda inscrito en los otros. ¿Cómo se comparte la información? ¿Cómo se comparte la información? Y el registro, ¿cómo funciona el registro único? Sí, el registro único tiene una forma de acceder. Nosotros tenemos la página que es sumar.gov.be. En la página se establecen una serie de ítems, de hecho lo pueden ver al final de la página. Uno de ellos es Registro Único de Caracas. Ustedes acceden a ese ítem del Registro Único de Caracas y se les va a desplegar una pantalla. ¿Qué deben hacer ustedes? Primero, crear un usuario, que es la inscripción básicamente en el registro único. Después que con ese usuario que ustedes crean, acceden con su número de inscripción, que básicamente sería el RIF. También el RIF es importante resaltar que también es un número RUT. Con ese número acceden, ahí les va a ir solicitando toda la información referente a la actividad económica que ustedes realizan y les va a solicitar la carga de documentos. Cuando ustedes completen, porque hay unos campos que son obligatorios, cuando ustedes completen todo lo referente al registro, el último paso que les va a generar lo que es el certificado de registro único de Caracas con el respectivo QR. Quiero agregar un elemento sobre la pregunta concreta de cómo se vincula el registro único con los otros trámites, ¿sí? Es importante, Rodrigo, para quien hace la pregunta, el concepto de registro único es un proceso de simplificación y modernización permanente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Generando un código de identidad de tú como agente económico con el municipio. Y sobre la base de ese código de identidad, empezamos nosotros a centralizar relacionamientos de trámites y permiserías del municipio Libertador contigo. Te pongo un ejemplo. Incluso en la actividad tributaria. Tú eres tienes tu licencia de actividad económica y abriste una licorería. Con los trámites que necesitas para abrir la licencia de actividad económica, te piden una serie de requisitos. Pero cuando vas a pedir la licencia de licores, te solicitan los mismos requisitos que ya te solicitaron para la licencia de actividad económica. Así era antes, ¿de acuerdo? Ahora con el Registro Único de Caracas, todos los trámites que vas a realizar con el municipio Libertador, ya tu cédula de identidad es tu código del Registro Único de Caracas y ese código es tu RIF, no hay otro código, es tu RIF. Y a partir de ahí empezamos a centralizar todos los trámites y permiserías que tengan competencia en el municipio. Quiero agregar esto además, el Registro Único de Caracas nació en Caracas con la integración de la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Todo agente económico que hace vida en el municipio tiene que tramitar permiserías de bomberos, tiene que cancelar el impuesto del 1 por 1000 al SAT-DC, que es gobierno del Distrito Capital. Estamos ya trabajando en la integración para que con ese registro único, cuando ya lo tengamos listo, tú puedas con ese registro hacer todos los trámites que quieras desarrollar ya vinculado de una manera. Ese es el proceso de integración que, repito, es un proceso permanente y progresivo a lo cual se le irán sumando trámites y permisería, pero nace en este momento con dar la identidad. Y la identidad es el registro. Quisiera quizás un poco aclarar la pregunta de Fernando, que es interesante, o la comprensión que tengo yo de lo que él quiere. Es cómo se van a integrar todo el resto de los municipios, por lo que entiendo. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo actividades económicas en Baruta, tengo actividad económica en Chacao, tengo una industria en Valencia. Es decir, supongamos, tengo una industria en Valencia, pero comercializo en Baruta, comercializo en Chacao, comercializo en Libertador. Soy contribuyente en todos estos municipios, ¿no? Quizás la inquietud que tenemos todos es que están creando cada alcaldía su registro. Luego, si hay algún plan
en este consejo de alcaldes y gobernadores, de decir, bueno, ¿cómo yo voy a poder revisar este registro en Caracas, este registro en Chacao? ¿Cómo soy contribuyente? Porque creo que lo que ustedes comentaban, ¿no? Que se trata de evitar esa doble tributación, porque a veces yo tengo una industria en Valencia y me desconocen ese pago aquí en Chacao o cualquier cosa. Entonces, me imagino que es lo que a futuro se busca esa vinculación entre todos esos registros. Quizás es lo que quisiera... Compartimentación de la información ahora para eso. Por eso, nacional. Nacional, correcto. Y por eso el concepto de progresividad. Primero, como una cosa muy local, ¿no? Muy local. Un instrumento que te va a permitir simplificar tu relacionamiento económico con el municipio en el cual has vivido. ¿De acuerdo? Ahora, es obligatoriedad de todas las alcaldías arrancar. Y después intercambiar y compartimentar información. ¿De acuerdo? Pero el primer pareciera ser lo que se persigue a futuro, ¿verdad? Que sería muy interesante, exacto. Correcto. Perfecto. Bueno, Fernando, creo que te respondieron ampliamente la pregunta. María Victoria Cadenas nos pregunta, una pregunta específicamente para el SUMAR, dice, ¿por qué tarda tanto la actualización de la cédula catastral para poder cumplir con el pago de los impuestos sobre inmuebles urbanos? Y ella también pregunta, asociado a esto, dice, con estos cambios que han mencionado, ¿es posible que la gestión de catastro en línea se haga más sencilla? Batalla frontal, Rodrigo, contra la corrupción. Nosotros en el último trimestre del año 2020, la alcaldesa dio un fuerte golpe a, desafortunadamente, una instancia interna, y quiero compartirlo con ustedes así sin ningún problema, porque es línea frontal de la alcaldesa Erika Faría. Un equipo que desafortunadamente instruyó pues prácticamente un catastro por otras vías, pues, por otras vías, y generó la destitución de más de 30 funcionarios de la unidad de catastro del municipio Libertador, con todo el tema de las gestorías y todo el asunto. Tuvimos un mes de diciembre complejo atendiendo esa realidad y tuvimos inclusive hasta que detener el sistema de la emisión de las cédulas catastrales en el municipio. Ya levantamos, ya reactivamos y ahora estamos en todo el proceso de integración del ejercicio del impuesto inmobiliario y de la cédula catastral con el ejercicio del registro único, pero igualmente, ahí mismo en la página, la plataforma del 0800 SUMAR está al servicio de cualquier queja, de cualquier pregunta y de cualquier situación que se plantea al respecto. Ya nosotros hemos tomado un conjunto de decisiones y fundamentalmente remediando situaciones internas que han permitido pues nuevamente estabilizar y más que estabilizar, ir por un mejor servicio en el ámbito de catastro del municipio de Libertador. Perfecto, perfecto. Muy agradecido, Miguel, por tus comentarios. Hay otra pregunta, bueno, voy a hacer quizás un par de preguntas adicionales que creo que son interesantes. Katy Lobosco también pregunta, algo está asociado a la cédula catastral, pero creo que va por otro lado. Dice, en la página se indica que el contribuyente debe estar solvente con el impuesto de inmuebles urbanos para emitir la cédula catastral. Se evidencia un link que es difícil acceder. Me imagino que será por esto, no sé si hay algún comentario adicional sobre esta pregunta. Sí, ciertamente. Inicialmente deben hacer el trámite de la cédula catastral ante el sistema, el CIGI. Eso les emite un borrador de la cédula. Con ese borrador de la cédula se hace el proceso de determinación y posterior pago del impuesto sobre inmuebles urbanos. El retraso que tenemos en la emisión de los borradores va igual referido a la situación que presentábamos en el sistema que ya comentábamos. Perfecto, perfecto. Y ella hace una pregunta adicional, está bien interesante. Dice, si una persona jurídica es propietaria del inmueble y otra diferente es contribuyente del impuesto de la actividad económica, cada una puede hacer su inscripción por separado. Correcto. Deben hacer la inscripción por separado. Lo referente al registro único de Caracas. Es interesante, lo progresivo de todo lo económico de la ciudad de Caracas en referencia al impuesto sobre actividades económicas. Pero este registro nosotros vamos a iniciar la fase de todo lo referente al impuesto sobre inmuebles urbanos. Todos los propietarios de inmuebles en la ciudad de Caracas, en la segunda fase del registro único, deben igualmente inscribir su inmueble y sus datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento en lo referente al impuesto sobre actividades económicas?
En caso de que la persona que ejerce la actividad económica no es el propietario, incorpora todos los datos referentes al contrato de arrendamiento o el instrumento a través del cual él tiene en funcionamiento ese local o ese inmueble. Perfecto, perfecto. Ahí hay una pregunta interesante sobre el Petro. Creo, tengo varias preguntas aquí y de repente aquí está, José Gregorio Alvarado dice, quisiera preguntar por qué si la unidad tributaria de la alcaldía se basa en el Petro y la utilizan para las multas, no se aceptaría en los pagos en Petros. No sé si nos pueden hacer algún comentario sobre esto. Esa pregunta está muy buena, por una sola razón, una primera razón, ¿sí? Y aprovecho para lanzar una perlita en lo que estamos trabajando para este primer año 2021. Primer elemento es que, como todos sabemos, en términos de política fiscal, el impuesto es un mecanismo de la política fiscal para incidir sobre la oferta monetaria del país. Por lo tanto, es un ente regulador de la masa monetaria, y la masa monetaria en Venezuela es el bolívar, la expresión es el bolívar, la unidad monetaria es el bolívar. Por lo tanto, no, yo no soy abogado, no lo digo en términos legales, incluso aun cuando en términos legales lo es así, no es posible el cobro de impuestos en una moneda o expresado en una moneda distinta a la moneda nacional, que es el bolívar. ¿De acuerdo? Ahora bien, el que hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de la unidad de indexación. Y esa unidad de indexación la hemos establecido como el Petro para ser unidad de referencia, incluso dentro del acuerdo de armonización nacional. Nosotros estamos trabajando en un desarrollo en alianza con la SUNACRIP para prestar la posibilidad de que algunas tasas, incluso sanciones, puedan ser canceladas bajo la transferencia de Petros, en este caso, y de multimonedas, de otras expresiones. Repito, y lo decimos con mucho énfasis, no estamos trabajando en el cobro de impuestos con otra unidad de referencia distinta a nuestra moneda nacional, que es el bolívar. Estamos estableciendo el Petro como unidad de referencia, como mecanismo de indexación, y estamos trabajando para darle la posibilidad a nuestros agentes económicos de que algunos pagos que no sean impuestos, como lo son algunas tasas, contribuciones, sanciones y multas, puedan ser pagadas tanto en Petro como en multimoneda y en otras expresiones. Perfecto, Miguel. Creo que eso ha sido un comentario bien valioso, seguramente para muchos. El tema del Petro sonó en varias preguntas y creo que las aclaramos todas de una vez. Está bien interesante, sobre todo por lo que implica pues, un sistema de indexación, de mantener el valor del dinero en el tiempo, y creo que tu explicación ha sido valiosa para atender esas preguntas. Aquí Armando Muñoz hace algunas recomendaciones que creo que son válidas. Dice, sería muy bueno hacer videos educativos para realizar cada uno de los trámites ante el SUMAR. Me imagino que se refiere a colgarlos en la página web, porque hayan videos que ilustren cómo se pueden ir haciendo los pasos. Igual que colocar la ordenanza en la página. Estoy casi seguro que sí estaba, pero si él hace el comentario debe ser que no tuvo acceso a ella, ¿no? Pero no hay una pregunta concreta allí. Reinaldo Palencia sí nos hace un comentario, dice, debemos registrarnos en la nueva plataforma cuando ya estábamos registrados en la otra del SUMAT. Sí. Por la licencia y el cambio. Sí. Nosotros tenemos una cantidad de contribuyentes que obviamente son usuarios del CIMAT, que era el sistema que nosotros tenemos para todo el proceso de declaración e investigación y básicamente todo lo que era la gestión de los tributos en la alcaldía. Nosotros estamos haciendo el proceso de migración tecnológica y desarrollando algunos elementos referidos al proceso de simplificación de trámite. Entonces, cualquier trámite que deba hacerse o que necesiten realizar a través del CIMAT tiene como requisito previo la inscripción y posterior registro en el Registro Único de Caracas, un requisito fundamental. Inclusive por ordenanza, por ley, establece la obligación de inscripción en el Registro Único de Caracas. La ordenanza da un lapso y establece sanciones para quienes no se inscriban en el Registro Único de Caracas. O sea, es obligatorio el proceso de inscripción. Ok, de acuerdo. O sea, estas licencias quedarían sin efecto, ¿no? Las que no... Te pregunto, yo tengo una licencia y ya vamos a decir, yo la iba a retirar, pero bueno, venció, ya no tengo que hacer ese trámite de retiro, creo que alguien lo preguntaba por allí, pero igualmente
el que va a hacer esa inscripción o va a renovar esa licencia, pues me imagino que va a cumplir estas formalidades. Es distinto el que la va a renovar al que va a sacar una nueva, entiendo, ¿no? Supongo, por ejemplo. Correcto. Sí, en ambos casos debemos inscribirnos en el registro único como paso previo. Y es muy importante, doctora, lo que usted planteaba, porque la reforma de la ordenanza sobre actividades económicas, considerando todo el proceso de simplificación del clasificador de actividades, realizamos, lo pueden entender los contribuyentes como una síntesis de código. O sea, obviamente hay menor cantidad de códigos y hay códigos que fueron agrupados a los efectos de la simplificación del código. Eso también es un planteamiento bastante recurrente. De hecho, una de las situaciones que nos plantean, y seguramente tienen ustedes preguntas, donde los contribuyentes dicen, me cambiaron el código, o ya no tengo el código que anteriormente tenía. No hubo un cambio de código, simplemente hubo un proceso de simplificación. Cuando ustedes ingresen al CIMAD, posiblemente van a ver, hubo simplificación, visualmente no van a ver el código como lo veían antes, pero si detallan, allí está el código con la ayuda que corresponde. Esto trajo como consecuencia que esa licencia de actividades económicas que se tenía anteriormente sufrió cambios, sufrió variaciones. Y por eso la reforma también establece un plazo para la actualización. ¿Qué se hizo desde la alcaldía de Caracas para también evitar que este cambio fuera traumático? Porque estamos hablando de un proceso de actualización masiva de los contribuyentes, pudiese hacerse a través de la plataforma, vía web, sin tener que consignar ningún tipo de documentos más allá que el escaneo que establece el RUC, y lo pudiesen imprimir de una forma sencilla, sin intermediación, sin gestores, desde sus espacios, de los espacios de la compañía o de los... No, pero eso es importante lo que señalas, porque al modificar los clasificadores, pues va a haber muchas personas que van a decir, bueno, yo estaba en este clasificador, ahora dónde estoy. Entonces, pues sí, porque he visto varias preguntas sobre el retiro de licencia. Creo que si ya simplemente no estás ejerciendo actividades, pero nunca hiciste el trámite del retiro, pues ya queda sin efecto esa licencia, ¿no? Entonces, pero los nuevos sí tienen que revisar y consultar y evaluar cuál va a ser su nueva clasificador. Muy interesante. Sí, yo creo que eso responde varias de las preguntas, en efecto, Carla, porque José Leonardo tenía una pregunta sobre eso, varias preguntas, así que está bien interesante lo que hemos venido conversando. Hay algunas otras preguntas, por ejemplo, nuevamente Iván López, también gran amigo de la casa, pregunta, la sentencia de agosto ordenó crear un registro único. ¿El de Caracas abarcará el cumplimiento del registro en las demás alcaldías? Yo creo que esto tenía mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Y si va a haber luego... Adelante, disculpa. No, que creo que va a ser el proyecto futuro, ¿no? Por lo que discutíamos, cada quien, tú eres contribuyente en un municipio y te registras en ese municipio. Ya futuro, me imagino que debería buscarse una integración de todos esos registros justamente para eso, ¿no? Para poder evitar decir, bueno, soy contribuyente acá y ojo, y de los contribuyentes, no es que yo tributo en aquel municipio, pero no soy contribuyente en ninguno, ¿no? También, o sea, es para ambos lados. En efecto, hay varias preguntas de Jorge Cisneros. Yo creo que hay muchas que son muy particulares. Jorge, yo creo que es importante de repente te acerques al SUMAR. Estoy seguro que por allá te van a poder atender. De todas maneras, repito por aquí el 0800 SUMAR 00 para que puedas verificar algunas de ellas, porque digamos son muy particulares. Pero hay algunas que están interesantes. Por ejemplo, Jorge señala que parece haber algún ítem que se cargó erradamente, la retención es 1.60 en vez de 1.35, pero bueno, más allá de eso dice, en el nuevo portal del registro único aparecen solo ítems que aplican a personas naturales, ignorando ciertos elementos que pudieran estar asociados a personas jurídicas. Creo que es más una recomendación de poderlo verificar o poderlo arreglar. Pregunto un poco cuándo lo van a verificar, cuándo lo van a arreglar. Otras preguntas, no sé si quieren hacer un comentario de eso, disculpen. Quería decirte algo que no te había dicho antes. En atención a todas esas temas de recomendaciones o de situaciones particulares que tengan los contribuyentes muy particulares en cada caso, nosotros tenemos 2 correos. No te los había dicho al principio cuando hablamos de las redes. Tenemos atencionsumar@caracas.gov.be y tenemos soportesumar@caracas.gov.be.
Cualquier tipo, nosotros estamos aquí atendiendo inclusive todos los temas de recomendaciones que nos hacen los contribuyentes, que nos han hecho recomendaciones muy valiosas en casos particulares que se presentaron con la declaración del mes de diciembre, porque fue donde hubo toda la transición del clasificador de actividades. En el tema en soporte, también estamos atendiendo casos particulares de soportes, personas que perdieron la clase, casos particulares que se generan con contribuyentes. Adicional, lo que ya hablamos de ser hecho sumar, pero todas estas recomendaciones de verdad son muy valiosas en todo este proceso novedoso que estamos tomando en cuenta. Incluso tenemos un canal de atención, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comunicarse por el Twitter, inclusive por mi Twitter personal, el de la SMAR, se están atendiendo, resolviendo casos particulares, todas estas líneas están abiertas y agradecemos cualquier tipo de recomendación que puedan hacer. Estamos atendiendo denuncias, o sea, todo por estas vías estamos a plena disposición de todos los contribuyentes. Perfecto. Yo creo que eso es bien importante, no solamente para Jorge, que venía haciendo varias preguntas particulares, y creo que es importante que se pueda comunicar a este correo, sino para otras personas que también han hecho algunas preguntas particulares. Por ejemplo, si los documentos asociados al documento de propiedad no tienen fecha de vencimiento y el sistema me exige que ponga la fecha de vencimiento, ¿cómo lo resuelvo? Yo creo que ese tipo de cosas podemos ver allí. Pero hay una última pregunta que está interesante, también ha estado repetida en algunos casos, y es un poco hablar de las rebajas aplicables al primer trimestre. La pregunta está asociada a cómo se solicita esa rebaja, cómo se maneja esa rebaja para el primer trimestre. Mira, en el caso de las rebajas asociadas al primer trimestre, estamos hablando de los contribuyentes que fueron cumplidores de las obligaciones tributarias. Nosotros la solicitud, que tiene que ser obviamente escrita, una manifestación del contribuyente, donde se identifique plenamente y coloquen los datos, ellos hacen simplemente la solicitud. La solicitud la hacen a través del correo, la pueden presentar ante la SUMAR o en el correo atención SUMAR. Nosotros eso vamos a un proceso de validación, porque como te decía, nosotros tenemos que verificar que hayan cumplido todas las obligaciones correspondientes al año 2020. Nosotros le damos información vía web al contribuyente y en la declaración correspondiente al mes de abril ya le sale la rebaja producto del 20% del trimestre anterior. Ahora, Rodrigo, yo quiero agregar un elemento ahí, si me lo permite, que tiene que ver con ese paso a paso, y nosotros estamos con el compromiso de revisar muy bien todo lo que los instrumentos comunicacionales que hemos puesto al servicio de explicar el paso a paso de este proceso, ¿sí? El primer paso es el registro único. Cuando usted accede a la página y te registras, cuando concluyes tu registro, el sistema te da una opción de ir a incentivo a cumplimiento tributario. La página. Cuando tú vas acudes a ese llamado, inmediatamente te emite toda la factura de los compromisos que tienes con el municipio. Y en ese ejercicio, a final de esa factura, de ese desplegado que ahí aparece, te aparece el descuento que se te está dando por condonación total de deuda del 2018, condonación parcial del 50% de la deuda del 2019, condonación parcial del 20% de la deuda que tengas en 2020, y te dice el monto a pagar para gozar de todos esos beneficios. Al acceder a ese monto de pago, lo cancela y ya inmediatamente tú entras dentro del Registro Único de Caracas como un contribuyente solvente con el municipio. Esos son los pasos que se establecen. Y nuestro compromiso, vamos a revisar todas las informaciones que hemos puesto al servicio para el desarrollo de esta actividad. ¿Ok? Bueno, perfecto, Miguel, María Gabriela. Yo creo que en nombre de la Cámara no nos queda más que agradecerles por todo el tiempo. Pidiendo los correos, Rodrigo. Estamos con los programas de radio. Escríbeme el correo. Bueno. Atención creo sumar. Que es importante, sí, María Gabriela. Por favor, si lo puedes repetir. Atención sumar. Atención sumar @caracas.gov.be. Ok. Soporte sumar @Caracas. Van a recibir mucho. Eso. @caracas.gov.be. Van a recibir muchos Atención correos. sumar @caracas.gov.be. Perfecto, sí, muy importante, Carla. Gracias. Gracias porque en verdad. Rodrigo, antes de que cierres,
me gustaría recordarle a quienes nos escuchan en este momento en vivo, pero a quienes luego se conecten para ver esta transmisión, porque queda grabada en nuestro canal de YouTube, que a partir de la semana que viene vamos a tener a sumar una unidad fija dentro de nuestra sede, ¿ok? Muy importante para aquellos usuarios, por ejemplo, como el señor Cisneros, que estaba preguntando algunas cosas muy precisas de su caso, va a tener el espacio de la Cámara de Caracas para esas inquietudes, y vamos a tener aquí a las personas de Sumar que gustosamente pues atenderán cada uno de los casos como lo han hecho antes, y pues el usuario saldrá probablemente con mayores insumos para resolver cada una de sus situaciones, ¿no? Les pido por favor que estén atentos a nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas en Twitter y @Cámara de Caracas en Instagram, para que ustedes vean allí en qué momento abrimos esas jornadas, ¿ok? En principio estamos planificando para que iniciemos el lunes, pero les pido que estén atentos a estas redes porque allí les estamos comentando constantemente, bueno, qué actividades tenemos. Entonces, atentos a eso, ¿no? Agradecer de nuevo. Les comento también que el espacio de la Cámara es muy accesible. El edificio, aquí hacen vida distintas organizaciones, el edificio es de fácil acceso, tanto en transporte público como privado. La Cámara también tiene un estacionamiento, o sea que es un lugar, creo yo, seguro y cómodo para hacer esos trámites y conversar con los asesores todo el tiempo que se necesite, ¿ok? Entonces, de nuevo, recordarles de nuestra parte, @Cámara de Caracas en Twitter e Instagram, nuestro correo electrónico cámaradecaracas@gmail.com, por ahí estamos a su disposición. Era solamente eso, Rodrigo, hacer ese recordatorio. Gracias. No, Adriana, perfecto. De mi parte, realmente quisieras agradecer en nombre de la Cámara, por supuesto, a Carla por toda su disposición, toda su ayuda desde el día número 1 que conversamos sobre hacer este evento. Carla fue, bueno, una persona que no solamente se entusiasmó, sino que nos ayudó muchísimo, ¿no? Desde el principio. Y por supuesto, Miguel, María Gabriela, de verdad para nosotros es sumamente interesante tener esta oportunidad de compartir de esta manera con la administración tributaria, de una manera abierta, de una manera cordial como lo hemos hecho. Creo que ha sido un ejemplo de lo que se puede lograr, de lo que podemos hacer y de lo que funcionan las cámaras y los gremios para lograr cosas interesantes con las administraciones, acercamientos, y para nosotros ha sido realmente muy interesante la exposición de ustedes, porque primero ha sido muy clara, muy sencilla, y segundo, se ha enfocado en ayudar, en aclarar y en lograr que haya una relación con el contribuyente efectiva que logre, pues, definitivamente los objetivos que se trazan cuando se habla de tributación. Así que para nosotros ha sido realmente un gusto, Carla, Miguel, María Gabriela, en nombre de la Cámara, agradecido con todos los que han participado. No dejen de seguir en redes sociales, obviamente, la Cámara de Caracas, como lo comentó Adriana. Tenemos una agenda bien interesante para lo que queda de año, todo lo que quise decir para lo que viene de año, apenas estamos comenzando el año. Tenemos una agenda bien interesante, tanto en febrero, marzo, abril, vamos a tener varios eventos de altísimo nivel como el que hemos tenido hoy. Y por supuesto, sigan también a la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación del Municipio Libertador en sus redes sociales para que podamos continuamente poder seguir compartiendo esta información. Carla, nuevamente gracias. No sé si quieres hacer algún comentario, Miguel, María Gabriela. Adelante, Carla, en primera instancia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Creo que esto es muy, muy importante porque trabajar de la mano, ¿no?, con la administración tributaria, porque a veces si nos quedamos en una interpretación de un lado y de otro y no hacemos también esa coordinación entre contribuyente y administración, pues creo que podemos lograr muchas cosas positivas. Felicitaciones al Sumar por todas estas iniciativas, me parece muy interesante, y sobre todo el que estén con la voluntad de explicarles a los contribuyentes este Sumar móvil. Me parece muy interesante. A veces para uno como contribuyente es difícil poder acceder a la administración tributaria para aclarar las dudas, y por eso este tipo de actividades me parecen súper interesantes. Los felicito muchísimo y bueno, estamos a la orden pues también para cualquier apoyo que requieran. Bueno, bien, muchísimas gracias, doctora Carla, muchísimas gracias, Rodrigo. Igualmente, nosotros igualmente agradecidos por la generación del espacio para poder compartir
la esencia de la política que estamos impulsando, y yo ratifico en nombre de la alcaldesa Erika Farías y de todos nosotros como equipo que la acompaña en esta gestión, la disposición y voluntad plena a la generación de todos los espacios que sean necesarios para aclarar cualquier cantidad de dudas, para que de primera mano los agentes económicos del municipio Libertador puedan tener las informaciones reales, certeras sobre el desenvolvimiento de la actividad tributaria en el municipio, y al mismo tiempo pues veremos en este primer trimestre, como es el objetivo fundamental de la alcaldesa Erika Farías, retribuidos la acción de una cultura tributaria sostenida, retribuidos en la inversión municipal y el mantenimiento de los servicios, que es nuestro compromiso, el compromiso de una Caracas para vivirla, de una Caracas bella, de una Caracas con las condiciones para favorecer al activismo y al desarrollo de la actividad económica en el municipio en todas sus áreas. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo, y bueno, a la orden por cualquier espacio que consideres necesario para compartir con la alcaldía y la Cámara de Comercio del municipio. Saludos. Bueno, gracias a ustedes. Me despido y nos despedimos en nombre de Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas, Adriana Borrego, que nos ha ayudado con toda la logística asociada a este encuentro, y por supuesto con Annalisa Hernández, que forma parte integral de este comité y fue baluarte necesario para poder coordinar todas estas actividades. Agradecido con todos y saludos. Feliz tarde. Saludos. Gracias.